sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. Programa que estamos en las últimas ediciones estudiando juntos en una manera expositiva, sistemática, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que es la primera que se escribió de las conocidas como mayores, que son Primera, Segunda Corintios y Romanos. Sabemos que fue escrita desde Éfeso en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, alrededor del año 55 después de Cristo. Sabemos que esta iglesia fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero, aproximadamente unos 3-4 años antes que fue escrita esta epístola. Hemos podido juntos introducirnos en el comienzo, en lo que podemos llamar salutación o introducción al cuerpo epistolar de lo que aquí el apóstol se propone decir, enseñar, transmitir a los creyentes corintios, y hemos podido ser muy bendecidos por la profundidad de cómo el apóstol, bajo la pluma guiada e inspirada del Espíritu Santo, nos expone y nos manifiesta todo lo que tiene que ver con esta iglesia en su fundamentación, en cómo fueron establecidos, cómo fueron llamados, relativo también a al propio argumento autoritativo del propio llamado del apóstol, con ese sentido de propiedad de Cristo Jesús, como dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Aquí tenemos el genitivo que nos indica que este apóstol, que este ministerio tiene un propietario, y ese propietario es Jesucristo. Hemos podido ver la importancia de cómo el Evangelio fue confirmado con ese verbo maravilloso que nos enseña la garantía de ese negocio, en cierta manera pactado, asegurado, previa firma, que es representativo del Evangelio, con todo lo que el Evangelio presenta, enseña y todo lo que el Evangelio garantiza por la propia seguridad, en donde el Evangelio está afianzado y afirmado, que es en la muerte y en la resurrección y posterior exaltación de Jesucristo. Hemos podido ver cómo estos corintios esperaban ansiosamente la manifestación, la revelación tocante a la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra, en cuanto a su relación con la Iglesia, y a la vez también la seguridad que tenían para este día de ser presentados
y ser confirmados como irreprensibles anencletos, ¿sí?, en el día judicial de este mundo. Sabemos con absoluta seguridad que la segunda venida de Jesucristo es una doctrina importantísima en la Escritura, fundamental, inseparable del propio Evangelio, ya que es un punto fundamental de nuestra propia esperanza futura en cuanto a lo que ya en Cristo Jesús somos. No debemos nunca obviar ni olvidar las propias palabras que el apóstol nos enseña en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 6, donde dice que por medio de esa conversión, de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento, dice que Él el Dios que es rico en misericordia, en la condición que estábamos de muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y a la vez nos resucitó, o sea, nos dio esa nueva vida, y en esa nueva vida nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde nuestra fe está segura, nuestra fe está afianzada, nuestro depósito está guardado con total seguridad para el día, evidentemente, de su regreso y de nuestra glorificación y de nuestra transformación. Y por supuesto sabemos que esta doctrina tan llena de esperanza, esta verdad tan llena de esperanza, pues va a tener diferentes efectos sobre este mundo. Tocante a la Iglesia, pues será el día en el que la Iglesia será arrebatada con el Señor, será transformada, será glorificada. Los muertos en Cristo primero, y después los que hayan quedado en vida para ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos, con el Señor en las nubes, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Sí, pero a la vez también sabemos que esta segunda venida también guarda una relación con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, donde sabemos que este pueblo va a aceptar al Mesías, se va a arrepentir, también van a ser transformados, y a la vez también tiene una connotación judicial tocante a los enemigos de Israel en este mundo y al mundo mismo, que va a sufrir unos cambios profundos y tremendos en ese momento para disponer y preparar el tiempo del milenio, donde el mundo asistirá al momento esperado del reino de justicia y paz del descendiente de David, que se sentará eternamente en el trono de David y que sin duda no puede ser otro que Jesucristo. Bueno, evidentemente, después de unos argumentos tan gloriosos y tan profundos, pues tenemos que venir a la razón por la cual el apóstol, en una forma autoritativa, comienza a escribir y comienza a presentarles las razones por las cuales él escribe a esta iglesia. Ya hemos estado leyendo algo y explicando algo relativo a las divisiones, relativo a la necesidad de hablar una misma cosa, de estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Aquí tenemos el término mente, es el término nous, también en cuanto al parecer tenemos nome, lo cual nos habla de un entendimiento y un propósito que únicamente está fundamentado en los intereses y en la naturaleza, y perdón por la repetición, fundamental del Evangelio. No hay otra razón. Aquí no estamos debatiendo argumentos, pareceres, ciertas doctrinas, no, aquí estamos defendiendo la naturaleza fundamental del Evangelio, a la cual el propio apóstol está llamando a estos creyentes corintios, tratando de resaltar las dificultades y esos asuntos tan vergonzosos y tristes que estaban aconteciendo y sucediendo relativos a la relación del apóstol con esta iglesia bien amada por él. Bueno, hemos podido introducirnos un poco más tocante a todo lo que aquí se nos enseña en este contexto entre el versículo 10 y 17, y vamos a leerlo para en este momento recordarlo y posicionarnos de nuevo sobre lo que estamos estudiando. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí
hemos visto esta rogativa que es exhortativa y que realmente no es un ruego que no esté buscando la respuesta y la necesidad, evidentemente, de comprender lo que el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, está tratando de dirigir a los creyentes de Corinto. O sea, Pablo no está rogando sobre sí mismo, está rogando en el nombre de la cabeza de la Iglesia, de aquel que es el Salvador, de aquel que la sustenta, y por lo tanto la autoridad de la palabra se asienta sobre el nombre del Señor Jesucristo, lo mismo que el apostolado de Pablo. A veces asistimos tristemente a muchas situaciones y muchos problemas en las iglesias, entre hermanos, a veces incluso en lo que hoy en este mundo podemos observar con esos argumentos propagandísticos que hoy por medio, ¿no?, de todos los adelantos que podemos ver, asuntos que están sucediendo en muchos lugares del mundo, y realmente podemos ver que las iglesias se están asentando sobre la autoridad de personas y no sobre el nombre del Señor Jesucristo. Toda iglesia que se asienta sobre autoridades humanas es una iglesia que está fundamentándose sobre la arena, cuyos cimientos y principios son débiles, son confusos e inciertos en cuanto a los resultados que deberían de comportar relativos a lo que la propia palabra de Dios enseña. O sea, son iglesias, a veces grupos cristianos que hablan, presentan la palabra de Dios, pero no en el argumento autoritativo de quién es la cabeza, sino evidentemente sobre acciones y actitudes de hombres, lo cual generan y resultan en muchos casos en sectas, en conductas orgullosas, en exposiciones por las cuales el cristianismo llega a ser rechazado en el mundo, llega a ser criticado en el mundo, y no por causa del buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, por causa de las maneras humanas y carnales de aquellos que hablan del Señor. Bueno, el ruego es importante. Entonces este ruego no es un ruego que les esté dirigiendo hacia una obligación o una obligatoriedad, sino sencillamente está sembrando, está asentando sobre sus propias conciencias y corazones la razón por la cual el apóstol escribe. Y en este momento su ruego adquiere autoridad en su propio apostolado, pero que está fundamentado en el Señor Jesucristo. Como hemos dicho, os ruego por lo que el propio Señor Jesucristo significa para todos vosotros. Entonces, Él les está instando a que hablen una misma cosa, pero claro, como hemos dicho, no estamos hablando de una unidad de parecer donde no existe ningún tipo de diversidad en el comportamiento, en el entendimiento, en aquellas cosas donde el carácter de cada cristiano o de cada persona puede afectar en una forma beneficiosa a la iglesia. No estamos hablando de que somos personas que tenemos unos rasgos perfectamente iguales, que pensamos perfectamente igual, que sentimos perfectamente igual. No. Estamos hablando de que en la iglesia hay una diversidad maravillosa, y el propio apóstol nos lo enseña en esta propia carta, en el capítulo 12, donde realmente esa diversidad es manifiesta por el propio obrar del Espíritu Santo tocante a los propios dones, ¿no? Y está pues enseñando en cuanto a que el Espíritu Santo a unos les bendice con un tipo de don, a otros con otro tipo de don, pero siempre buscando la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y bien nos dice en el versículo 6 que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo.
Por lo tanto, esto es una riqueza maravillosa. No nos enseña claramente que aquí el asunto no tiene que ver con la rigidez de que todos tenemos que pensar exactamente igual, que realmente tenemos que tener una uniformidad de carácter en cuanto al parecer humano o a la similitud humana, sino todo lo contrario. Realmente en la diversidad podemos ver a Dios moviéndose en la Iglesia y que realmente nuestro punto de unidad se llama Jesucristo, como bien nos ha enseñado el versículo 9. Fiel es Dios, o sea, el asentamiento, el fundamento está en la confiabilidad, en la fidelidad de aquel que no cambia, de aquel que es inmutable, y por él fuimos llamados a través del Evangelio a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, aquí es donde está nuestra quinonía, o nuestra unidad, o nuestra comunión, está en Jesucristo. Y por eso Jesucristo es el fundamento de este ruego. Esto es muy importante para poder comprender algunas cosas que aquí se nos están presentando. Bueno, vemos que no haya divisiones, estos cismas, estos desgarros, que en este caso, vuelvo a repetir, están más relacionados con la mala administración que estaba viendo en la Iglesia, no en una diferencia de opiniones tocantes, evidentemente, como digo, a asuntos que pueden enriquecer la Iglesia, sino todo lo contrario, eran desgarros en el propio cuerpo. Y esos desgarros estaban dirigidos, o sea, estos enfrentamientos, estas confrontaciones, como bien se nos está enseñando, estas contiendas que nos enseña el versículo 11, con esa palabra eris que lleva una connotación de lucha violenta, realmente estaban confrontando, estaban despreciando la veracidad, la integridad del trabajo apostólico de Pablo. Por lo tanto, es evidente que las facciones que se nos presentan en el versículo 12, donde después Pablo explica un poquitín acerca de esto en cuanto a que Cristo no está dividido y que Pablo ni ninguno de estos hombres representativos de estas facciones que Pablo está mostrándonos aquí, es muy curioso porque hay comentaristas que interpretan que realmente, y digo, esto es un argumento de comentaristas, no estoy dando esto como un argumento seguro. Pablo podría estar dando un ejemplo ficticio de personas que realmente, de nombres que realmente no son las personas a las cuales el apóstol se está refiriendo. O sea, que realmente hay unos líderes, hay unas personas en esta iglesia que son causantes de estas divisiones y que realmente Pablo está usando aquí nombres como el de Apolos, que perfectamente sabemos que para Pablo era un buen compañero y que después en el propio capítulo 3 también está hablando de él y de Apolos en cuanto al establecimiento de esta iglesia. Esto puede ser un argumento que algunos comentaristas han concluido, pero también podemos dar por sentado que estamos hablando de que estas personas eran, digamos, el nombre o la cara de las diferentes facciones que estaban ocurriendo aquí en esta iglesia, ya que, bueno, el nombre de Cefas es un poquito extraño, ya que la iglesia de Corinto no era una iglesia fundamentalmente judía. Entonces podemos ver que los problemas estaban mucho más relacionados con el paganismo que con el propio judaísmo. Bueno, estas son cosas que hay que tener en cuenta y que si se estudian con detenimiento y buscamos tener evidentemente tiempo para poder leer, y porque no tenemos más medios que aquello, ¿no? que se ha escrito como argumentos explicativos de la propia palabra, ya que aquí, en cuanto a lo que es la primera epístola, no tenemos muchas explicaciones tocantes a esto. Por lo tanto, dependemos principalmente del Espíritu Santo, por supuesto, y a la vez de aquellos comentarios
que se nos han dejado por hombres que con buena voluntad y con cristianismo pues han bendecido a la Iglesia a lo largo de la historia. Bueno, entonces podemos ver que aquí estas luchas violentas realmente están dirigidas y están expresando un antagonismo que realmente tiene que ver con Pablo, no tanto con diferentes posiciones o pensamientos. Bueno, seguimos leyendo, vemos que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, tenemos un poquito de dificultad a la hora de identificar a esta señora. No hay mucha claridad. Se piensa que era una creyente de una alta posición y que estos hombres que han dado una información pertenecían a esta casa, podrían tener un carácter de sirvientes, aunque por lo que encontramos en el capítulo 16, el último capítulo de esta epístola que es objeto de nuestro estudio, en el versículo 17 entendemos que los informantes de Pablo, aquellos que realmente han traído y han comunicado el estado de la Iglesia con sus dificultades y con sus problemas, son Estéfanas, Fortunato y Acaico. Entonces, ¿por qué dice así el apóstol? Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Bueno, está no solamente proponiendo a estos cristianos como personas de garantía, personas de integridad, personas de fidelidad, sino también los está reconociendo que realmente él ha sido objeto de la visita de ellos, y entendemos que ellos han sido los que han traído la comunicación que los de la casa de Cloé habían dado para llevar y para comunicar y para informar al apóstol Pablo. Bueno, esto es bastante importante, ya que evidentemente no creo que los que llevaron la información fueran ninguno que pudiera pertenecer a los seguidores de Pablo en el sentido de facción o de partidismo, ya que Pablo no se identifica con esto, al contrario, Pablo siente profunda tristeza en su corazón por estar incluido en ese grupo partidista o por representar una conducta espiritual que evidentemente no tiene que ver con el corazón del apóstol. Como hemos dicho, el asunto de esta iglesia no tiene tanto que ver con que el apóstol representa una facción, sino que esta facción es la que causa tanto dolor como la de Apolos, como la de Cefas o como la del propio Cristo. Entonces Pablo no se identifica con ninguno de estos. Por lo tanto, los que han traído la información al apóstol entendemos que son los que se mencionan al final de la epístola, que han sido hablados a su vez por los de la casa de Cloé, de la cual no tenemos mucha información. Quiero decir, dice que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, dice yo soy y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Bueno, como hemos visto, Pablo está exhortando a una unidad, lo podemos ver en los versículos que nos han precedido, donde claramente dice que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hemos presentado aquí, evidentemente, la palabra una, mismo o misma, se repite 3 veces y evidentemente da sentido a la unidad perfecta de una misma mente y de un mismo parecer, donde esto es implicativo en cuanto a estar de acuerdo, como he dicho, y concordar en aquello que se refiere a la naturaleza fundamental del Evangelio. Bueno, estas cosas son importantes porque, como digo, los desgarrones, las contiendas que en muchos
lugares de la Escritura están incluidas en las listas de pecados, en las listas de los frutos de la carne. Entonces vemos que esto es lo contrario a lo que el apóstol está tratando de presentar en su intención, a lo que aquí está sucediendo. Entonces, bueno, pues después de explicar que él ha sido informado por estos hombres, entonces él empieza a tratar de demostrar que no hay razón para asentarse sobre un argumento tan débil como lo que es un hombre. Recordamos, él rogó en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el argumento poderoso, Él es el fundamento eterno, seguro de la Iglesia. La Iglesia no está fundada sobre otro que no es Jesucristo. Esto lo sabemos perfectamente cuando Jesús habló a Pedro y le dijo: y sobre esta declaración, y sobre mí mismo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, cuando llegamos al versículo 12, aquí tenemos un versículo que nos va a ayudar a poder comprender un poquito mejor la propia situación, la propia problemática. Entonces, como hemos dicho antes, no es mucho lo que podemos saber, y entonces tenemos que tratar de pensar en una manera correcta y bíblica, y nunca, evidentemente, contradecir aquello que la Biblia establece o presenta. Bueno, Pablo está tratando de dirigirse a ellos, y está dirigiéndose a un grupo en particular donde los representa por cada uno. Dice: cada uno de vosotros. O sea, ese grupo de creyentes están realmente amparándose bajo el nombre del propio apóstol Pablo, o bajo el nombre de Apolos, o bajo el nombre de Cefas. Bueno, no tenemos una claridad muy amplia en cuanto a todo esto, pero lo que sí sabemos es que el apóstol está profundamente afectado por lo que aquí está sucediendo. En el capítulo 3 nos dice: porque diciendo el uno, y aquí está hablando de exactamente lo mismo entre los versículos 4 y 9, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dice: ¿no sois carnales? Este término que nos habla de personas débiles, de niños pequeños. Claramente está diciendo de personas que están argumentando en una manera absolutamente humana, pero claro, no es evidentemente el título para el humano irregenerado, ya que el humano irregenerado se nos presenta en el verso 14, que es el hombre natural. Aquí les está tratando como a hombres que han sido regenerados, a creyentes que se comportan evidentemente como niños. Entonces, claramente está diciendo, y aquí está utilizando ya el término, comienza diciendo sarquinos y concluye en el verso 3 con el término sarquicos, y aquí ya connota pecaminosidad. Ya tiene que ver con una conducta carnal, evidentemente unida ya a una pecaminosidad por falta de espiritualidad. El verso 1 del capítulo 3 nos habla de falta de madurez, de debilidad, de niñez, de infancia en Cristo. Pero aquí ya el término sarquicos intensifica la conducta en cuanto al pensamiento divisorio. Y entonces está diciendo: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Aquí únicamente menciona a él mismo y a Apolos, no menciona a Cefas y a Cristo. Dice: ¿no sois carnales? Entonces está claramente mostrando
ausencia de identificación y el poco agrado que le causa que haya personas que en su nombre estén realmente yendo en contra de su propio apostolado. Pero su sentimiento es exactamente igual, porque él no defiende a aquellos que dicen somos de Pablo, como no defiende a aquellos que dicen somos de Apolos, o somos de Cefas, o somos de Cristo. Esto es un punto importante, porque realmente a partir de aquí es cuando ya el apóstol inicia evidentemente la separación y la gran división que hay entre los principios fundamentales que él predicó tocante a la sabiduría divina del Evangelio presentado en la muerte de Jesucristo en la cruz, y realmente la sabiduría humana y carnal que estos creyentes tenían en sus propias ideas del cristianismo. Bueno, de Apolos sabemos que fue un maestro, un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre que realmente tuvo que ser un poquito mejor aleccionado por parte de Priscila y Aquila tocante a entender el Evangelio en una forma un poquito más completa relativa al bautismo en el Espíritu Santo. Pero sabemos que llegó a ser un gran y un buen compañero de Pablo. Entonces, Apolos no era un enemigo de Pablo en ninguna manera, todo lo contrario. Él era un buen hermano, era alguien que trabajaba por el Evangelio. Pablo reconoce la labor de Apolos constantemente y nunca la pone como una labor que está en competencia con la suya. Como hemos citado antes, él reconoce que Pablo, el apóstol, plantó, sembró, ¿sí? Y Apolos regó, y que evidentemente el crecimiento lo había dado Dios. Por lo tanto, podemos ver que Apolos no es un argumento contradictorio al apóstol Pablo. El propio Cefas tampoco es un argumento, como digo, contrario al apóstol Pablo. Es verdad que es un poquito más complicado establecer a Pedro en esta iglesia de Corinto, porque era una iglesia fundamentalmente gentil. Por lo tanto, ver aquí una facción judaizante es un poquito complicado a la hora de explicar. Claramente a lo que Pablo se refiere a lo largo de los capítulos 8 y 10 está yendo en contra del gnosticismo, que evidentemente tiene que ver con conductas que no provienen evidentemente de los judaizantes. Tenemos poco tiempo para poder seguir hablando un poquito más de esto, pero es solamente para poder identificar. Bueno, ese grupo que dice los que son de Cristo, posiblemente, y yo concluyo, en mi opinión, en cuanto a un grupo de personas que realmente tratan de mostrarnos una conducta elitista, ¿sí? Personas que tienen una exaltación de sí mismos, ¿sí? Tocantes a su modo de pensar acerca de Cristo. Entonces, quiero dejarlo aquí en este programa, porque si nos introducimos un poquitín más a este asunto, tendríamos o requeriríamos más tiempo del que se nos permite en el programa, pero me gustaría concluir en cuanto a este asunto. Pablo no se identifica en ninguna de estas facciones. Pablo no está reconociendo a ninguna actitud de verdadero creyente, sino todo lo contrario. Todas las personas que están detrás de estos líderes, Pablo, Apolo y Cefas, los cuales no están enfrentados entre sí, no son conscientes de las actitudes, y por supuesto Cristo ya sería el remate, ¿verdad? Por lo tanto, hemos dicho que posiblemente Pablo esté escondiendo otros nombres detrás de estos, o si realmente son estos, evidentemente estos hombres no están enfrentados,
sino es el mal uso que se está haciendo de su nombre por parte de creyentes aquí. Entonces vemos que posiblemente tanto los seguidores de Pablo como de Apolos como de Cefas hemos tratado de explicar un poquitín, y en los de Cristo concluimos que pudieran ser un grupo que están en una intención de ponerse por encima de los demás. Entonces han caído en su propia versión, siendo simples hombres, han caído en su propia versión de la idea bíblica, de la Iglesia, de la doctrina, y como digo, han creado o han generado un elitismo espiritual creyéndose mejores que los demás. Y por supuesto, haciendo daño y siendo representativos, evidentemente, de facciones que no hablan lo mismo, que generan divisiones y que están lejos de una misma mente y un mismo parecer, y que mantienen una actitud de contienda. Bueno, que el Señor nos ayude, que defendamos siempre en el cuerpo de Cristo y en la Iglesia, evidentemente, aquel que es la cabeza y aquel que es Señor, y que todos nuestros argumentos sean en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte